Ha significado un cambio radical en el enfoque en cuanto a desarrollo futuro de Iberia. Es una compañía que funcionaba con lo que en aviación se llama un hub de 90 grados, es decir, hacia la izquierda, Atlántico, y más bien hacia el sur, y en este momento el grupo que se ha constituido, el grupo IAG, ya solo con la presencia de Iberia y de British Airways, en este momento nos permite ver el largo radio, que es nuestro negocio más importante, nos permite ver el largo radio con una visión de 360 grados. Es decir, ha sido un cambio muy importante, ganar una masa crítica importantísima desde el punto de vista no solo del desarrollo de hoy, sino del de mañana, y luego un acuerdo de fusión muy conveniente para ambas partes. Lo más importante es saber a dónde quieres ir y a dónde no quieres ir, porque en una operación que aparentemente es muy complicada y tiene muchos ángulos, tienes un montón de asesores, tienes muchos input que tienes que procesar, pero es muy muy importante que sepas dónde quieres ir, que sepas exactamente lo que quieres y lo que no quieres, en primer lugar. En segundo lugar, yo creo que no solo lo tienes que saber de manera simple, sino exponerlo de manera simple. Si sabes dónde quieres ir, lo expones con simpleza y encuentras eco en la otra parte, yo creo que tienes el caldo de cultivo para seguir adelante. De hecho, si una fusión de este calibre se puede o no se puede hacer, yo diría que casi se sabe el primer día. Cuando uno trata de buscar el momento oportuno para internacionalizarse, para hacer el gran cambio corporativo, si tratas de buscar el momento con todos los parámetros analíticos bien ajustados, seguramente el momento no llega nunca, en el sentido de que uno puede caer en la trampa de quedarse en la parálisis por el análisis. Yo creo que el momento de tomar decisiones con carácter general pues es casi que ahora. Yo estoy envuelto en 3 operaciones corporativas muy importantes. Primero fue la gran expansión de tabacalera en el área de cigarros, donde tomamos la decisión de invertir en Estados Unidos y tomamos la decisión de invertir en Cuba, que eran complejas de gestionar, pero eso fue una decisión muy importante. Porque el momento fue difícil, porque en el momento que tomamos la decisión de invertir en Estados Unidos, las empresas de puro queríamos una posición de liderazgo en el mercado americano, no queríamos entrar con un nicho de un 4%. Es el mercado más grande del mundo, 40% del consumo mundial. Entonces, lo que queríamos nosotros alcanzar era esa posición de liderazgo, y el ideal hubiera sido comprar una sola compañía que ya tuviera esa posición. Bueno, la realidad es que las compañías que tenían esa posición estaban cotizando en bolsa unos múltiplos altísimos, porque era el gran boom que se estaba produciendo en la bolsa americana y en concreto en el consumo de cigarros en el año 96-97. Entonces decidimos hacer todo lo contrario. En lugar de comprar algo que ya integrara producto, materia prima, marca y distribución, pues decidimos comprar en pedacitos. Entonces se hizo una operación que en 1 año y medio le dio a Tabacalera el liderazgo mundial de puros, siendo una compañía muy local, y es probablemente de los proyectos más bonitos y más apasionantes que yo he hecho en mi vida, porque fue comprar distintas piezas e hilvanarlas, cosa que se cuenta muy fácil pero es muy difícil, e hilvanarlas, y al mismo tiempo estar lidiando con una situación que no tenía nada que ver con la inversión en Estados Unidos, que era la compra del 50% de todos los puros cubanos. Pues el momento más difícil llegó porque en cuanto hicimos la inversión fuerte en Estados Unidos, vino una plaga del niño que acabó con el tabaco, y luego vino otra plaga de moho azul que nos tuvo 2 años completamente en ayunas. Entonces es muy difícil cuando haces una inversión y ves que los retornos se van retrasando, y es muy complicado porque tienes que contárselo al mercado y te lo tienes que contar a ti mismo. Pero por otra parte, siempre en ese tipo de dificultades está el germen de una yo diría que de una capacidad de gestión muchísimo más sólida. Las dificultades tensan al equipo directivo y tensan el músculo de gestión. Lo que no puedo concebir es alguna empresa que solo tenga vocación doméstica. O sea, me parecería de una tremenda, no solo de una tremenda pobreza de miras, sino además de una cortedad en cuanto a horizonte de supervivencia, porque tú
puedes tener la opción de internacionalizar o no lo tuyo, pero tus competidores seguro que van a internacionalizar y tú eres parte del mundo. Entonces yo creo que en este momento la internacionalización no es una opción, es como respirar. Y las compañías no deben plantearse, yo incluso le recomiendo a mucha gente cuando me cuenta cómo está organizando la estructura directiva y tal, nacional y exportación, no hagas eso. Divide el mundo en territorios. España es un territorio, seguramente Europa es un territorio. Divide el mundo en territorios, porque para mí vivimos en un mundo global, eso es un hecho. Puede uno reaccionar o no, pero la internacionalización es absolutamente fundamental. No es concebible hoy una empresa que no esté pensando en los mercados abiertos. Bueno, yo creo que tomando las decisiones que tiene que tomar y llamándole al pan pan y al vino vino, porque de otra forma no nos vamos a entender. En España se está hablando mucho y en la retórica política tiene un cierto juego porque es lucido del cambio de modelo productivo. Yo no creo en lo absoluto en el cambio de modelo productivo. Yo creo que no hay que cambiar ningún modelo productivo, lo que hay que hacer es muy bien lo que cada quien esté haciendo. O sea, ¿qué significa cambiar el modelo productivo? ¿Nos vamos a dedicar a innovación y tecnología y a altísima electrónica en lugar de dedicarnos al turismo con el clima que tenemos? Lo que hay que hacer es muy bien nuestra actividad y hay que tener la máxima calidad con el mejor precio posible. Entonces, para mí el tema de la competitividad es absolutamente fundamental, mucho más importante todavía que el tema financiero. Pero para mí el auténtico problema de Europa es un problema de competitividad. Europa es un continente que yo creo que ha vivido con un error antropológico en el sentido de decir, bueno, yo creo que primero voy a crear las reglas, luego las voy a exportar y después voy a competir, asumiendo que el mundo entero iba a comprar el paradigma europeo de la democracia y el estado del bienestar, y esa no es la realidad. Europa tiene un problema serio de competitividad, muy serio de competitividad, y es que tiene que ligar el estado del bienestar a la productividad. Hemos creado una Europa muy cómoda, una Europa muy laxa, una Europa un poco vaga en algunas cosas, y yo creo que eso es un tema que hay que resolverlo. Y una vez resuelto el problema de competitividad, Europa pues seguirá siendo el mejor sitio para vivir. Cuanto más grande es el nivel de responsabilidad de una persona, menos clara está la partitura. Cuando te preguntan, ¿tú qué haces cada día? Pues hombre, yo cada día lo primero que me dedico es al problema del día. Y el problema del día cambia, ¿no? Y hoy hay un problema regulatorio de emisión de CO2 y mañana hay un problema de derechos de tráfico en Senegal y pasado hay que irse a Brasil porque no dejan entrar el 340-600 en la segunda frecuencia de Sao Paulo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, hay una parte importante de la actividad de un directivo de la alta dirección de la compañía que está en atender esos problemas concretos que se están presentando, probablemente con el gran interés de limpiarlos para que siga la compañía su velocidad de crucero. Resolver rápidamente, bien y claro los problemas que se van presentando es un tema importante. Yo creo que lo más importante que tiene que tener es visión, saber dónde vas. Absolutamente saber dónde vas. En cuanto tienes una sensación o tienes la sensación de que estás gestionando la compañía con un criterio reactivo y no proactivo, algo anda mal. Si quieres liderar una organización tienes que anticiparle determinado tipo de movimientos. Anticiparle movimientos, animar al equipo que camine hacia allí y luego, cuando se presentan los problemas, pues ponerte al frente de la manifestación y tratar de resolverlos, ¿no? Pero para mí visión clara es lo más importante. Luego información, que es absolutamente fundamental, sobre todo en temas de internacionalización, información del sitio de destino. O sea, esto de ser global pero actuar local es absolutamente importante. Necesitas saber muy bien qué es lo que está pasando. Y la clave, en mi opinión, es el destinatario final de tu bien o tu servicio, que es el consumidor. Tienes que saber muy bien dónde anda, qué piensa, qué quiere y qué va a querer. Pues yo creo que lo primero es escuchar. Primero tienes que escuchar, saber muy claro dónde quieres ir, pero además tienes que escuchar. Es decir, de las cosas más apasionantes de la vida profesional es que la materia prima con la que trabajas son seres humanos. Y eso hay que entenderlo. Cuando sabes claro dónde tienes que ir y estás determinando cuáles son los objetivos y tal y cual, es
No es difícil conseguir cierta armonía en los objetivos, ganar dinero, cuota de mercado, sostenibilidad medioambiental, tal. Pero hay algo muy importante, que es tratar de obtener cierta armonía en las motivaciones. Y eso va mucho más allá que la armonía en los objetivos. Yo creo que hace falta un grado de empatía muy importante. Y el grado de empatía nace del diálogo. Y el diálogo es de a dos, no es de comités. El diálogo es de persona a persona, mirándose a los ojos, hay que entenderla, hay que hablar con la gente. Quiero decir, yo creo que la vocación más importante en lo que a gestión de personal se refiere en una empresa, y sin duda alguna, en mi caso particular, lo más gratificante que he tenido en mi vida, es ver a la gente crecer. Yo creo que hay una misión muy importante de parte de la cabeza de una compañía o de los líderes de una compañía, que es hacer que la gente crezca, que no se pare. La clave, mi opinión, es actuar de manera que seas capaz de hacer a la gente crecer. La formación es fundamental. Si hay alguien que llega a un grado de madurez donde la formación no le importa, hay que quitarlo de en medio. Yo creo que vivimos en un mundo cambiante. La realidad es una realidad que tienes que ir captando cada día, tienes que ir entendiendo cada día. Y aparte, la vida profesional se puede convertir en una rutina molestísima. Si no estás aprendiendo cada día una cosa buena, una cosa nueva, ser posible buena, claro está, de ir aprendiendo una cosa nueva e ir creciendo. Yo no entiendo la vida profesional ni a los 18 ni a los 65 años si no es un crecer. Y no entiendo el liderazgo si ese crecer no te lleva a crecer juntos. Y dentro de la formación, yo creo que algo vital en las compañías, en grandes, pequeñas, intermedias, es ser capaz de diseñarle una carrera profesional, sobre todo a la gente que tiene un potencial importante y sobre todo que tiene capacidad de crecimiento. Hay que estar encima de ella, dándole opciones, dándole oportunidades y muchas veces estando dispuestos a perderlas. Pues yo creo que no escogería un camino muy distinto, porque al final, cuando pasan los años, y en mi caso ya han pasado muchos, tú te das cuenta de que casi en 40 años de vida profesional has trabajado en 4 grandes cosas. He trabajado en consultoría, he trabajado en productos de consumo en Osborne y en Domecq, he trabajado en Tabacalera, que era un producto de consumo con unas connotaciones un poco más complejas, he trabajado en Iberia. Es decir, yo no sé si haría muchas cosas muy distintas, porque el mundo de la consultoría tienes que trabajar con sensación de cero defectos, con motivación de excelencia, con una metodología, que esa hay que agradecerle siempre a las compañías, que te hacen muy ordenado, intelectual y mentalmente y físicamente. Aprendes algo que es importante y es aguantar la presión con la sonrisa en los labios, que eso ayuda muchísimo en la vida. Ese talante deportivo es muy bueno. Y luego, te acostumbras a algo que es importante, y es que no solo tienes que tener un trabajo de excelente calidad, sino que estás permanentemente dando la cara con respecto a tu cliente. Bueno, para mí eso fue un aprendizaje estupendo. Luego después en el mundo de los bienes de consumo, que me fascina porque me gusta muchísimo la actividad comercial, te vas metiendo en temas de marca, en temas de exportación, en temas de alianzas, en ir viendo cosas. Y luego ya en Tabacalera pues fueron grandes operaciones corporativas, tanto la fusión como las inversiones en Estados Unidos, como la OPA de Imperial, ¿no? Es decir, cada parte ha aportado su pequeña cosa y francamente, pues en ese sentido yo creo que debo estar muy agradecido a la vida, porque lo que me ha dado es una exposición a un desarrollo profesional con muchos retos. He tenido la experiencia de empezar de cero con un papel en blanco muchas veces, lo cual es buenísimo. Y la verdad es que he disfrutado muchísimo de mi vida profesional y estoy disfrutando muchísimo. Si no, no estaría en una línea aérea, porque si no tienes espíritu deportivo, aquí te mueres. Visión, decisión y proximidad, sin lugar a dudas. Visión, porque puedes ser la mejor persona del mundo y si no sabes dónde va, pues el resto lo vas a despeñar. La visión es importantísima. Y la capacidad de acción pues exactamente igual, porque te puedes pasar la vida teniendo ideas brillantes. Yo conozco un montón de gente que se pasa la vida teniendo ideas brillantes, pero hay que ponerlas en práctica. Y para eso necesitas mucha proximidad y mucha cercanía al equipo directivo. Y tienes que ser racional a la hora de generar el equipo directivo. Aquí, yo creo que en el mundo latino está cambiando. Vuestra generación es mejor, pero en el mundo latino hay un par de defectillos que pulir.
Yo te diría que uno de ellos es muchas veces un malentendido sentido de la lealtad. Una cosa es ser buena persona y otra es ser que la compañía cargue con mulas que tú no eres capaz de limpiar. ¿Vale? Hablando en plata. O sea, si alguien no funciona, hay que quitarlo de en medio. Pero por responsabilidad directa, no por otra cosa. Entre otras cosas, porque la empresa no es tuya, es de los accionistas. Y tú no tienes derecho, como gestor de cualquier parte de la empresa, a tener un recurso que no funcione bien. Luego tienes que ser muy racional. Ahora, una vez dicho eso, una vez que eres racional, tienes que ser tremendamente próximo con el equipo. Otro tema que es un poco complicado en el mundo latino y que yo hay alguna vez que lo comento cuidadosamente es el sentido trágico de la vida del sur de Europa. Cuando tú hablas con alguien en Estados Unidos o hablas con alguien en el Reino Unido, te dicen, oye, ¿viste? Yo ya he quebrado 3 veces, o he tenido 3 proyectos y he fracasado en 2. Todavía en el sur de Europa, en estas culturas nuestras que son un tanto judeocristianas y ancladas un poco a la antigua, todavía existe un nivel de personalización del éxito o del fracaso. Y yo creo que ahí hay que mantener muchísima distancia. Es decir, que un proyecto se vaya al garete no significa un fracaso personal, son 2 cosas distintas. Entonces yo creo que hay que cuidarse mucho, cuanto más abierto está el mundo, de no confundir el hecho con la persona, ¿sabes? El hecho de que un niño mienta no significa que sea un mentiroso, significa que eso es mentira, pero eso, concreto, no vas a descalificar a la persona, ¿no? Entonces yo ese par de consejillos sí que se los daría a las empresas españolas, a la gente que trabaja en las empresas españolas. No tener un malentendido concepto de la lealtad es para otra cosa. Hay que ser leal a la empresa por encima de todo y no permitir mediocridad a cambio de una buena relación personal, porque creo que al final la relación personal se va al garete y la empresa también, y por otra parte no somatizar en exceso las experiencias negativas. Yo el primer consejo que le daría es que sigáis, que no cambiéis, que sigáis como sois, que seáis vosotros mismos, ¿sabes? No, somos como somos y creo que en este momento España tiene un tejido empresarial que no lo ha tenido en la historia, un tejido de ejecutivos, la prueba la gente que hay aquí hoy que no lo ha tenido en su vida, y luego tiene una gente joven y unas promociones de generaciones jóvenes que están infinitamente más preparadas de lo que nosotros estamos, en términos de idiomas, en términos de haber visitado el mundo, en términos de entender la globalidad, etcétera, y en términos de su propia formación universitaria o postuniversitaria. Luego yo creo que esa materia prima en este momento es buenísima y que hoy las generaciones jóvenes en España están súper homologadas a lo que puedan ser generaciones jóvenes en cualquier parte del mundo. Por lo tanto, yo ahí la recomendación que daría es no pierdas tu identidad, no quieras ser inglés, porque la riegas, no quieras ser francés, no quieras ser alemán, no, sé tú mismo, pero sé tú mismo y sé muy ambicioso, piensa que sky is the limit, eso no es una frase vana. Y yo creo que lo que le recomendaría es que piense que el mundo está más abierto que nunca, o sea, el mundo está lleno de oportunidades, es que sueñen, pero que sueñen sin el más mínimo complejo. Siempre hay tiempo de volver.